Para entender y analizar la Mona Lisa, primero hay que conocer el autor de esta formidable obra, Leonardo da Vinci. Da Vinci nació un 15 de abril de 1452 en Vinci, una localidad de la provincia de Florencia, en la región toscana de Italia. Fue descendiente de una familia acaudalada de nobles italianos. Sin embargo, fue un hijo ilegítimo, ya que su padre dejó embarazada a su madre, quien era un humilde joven de familia campesina. Obtuvo su formación artística en el taller de Andrea del Verrocchio. Es en este taller donde se inició en los secretos técnicos de la fundición de metales, aprendió a preparar cuadros y estatuas y se dedicó al estudio de modelos desnudos y vestidos. Además, aprendió a estudiar a los animales y plantas curiosas con el fin de colocarlos en sus cuadros y recibió una perfecta capacitación en las leyes ópticas de la perspectiva y en el uso de los colores. Posteriormente, se mudó a Milán y fue allí donde empezó a diseñar sus primeras obras. También se desarrolló en otros campos como la ingeniería, la arquitectura, la música, la filosofía y la ciencia. Era sorprendente cómo un ser humano podía sobresalir en tantas profesiones distintas y realizar importantes aportes en prácticamente todas de ellas. Pasó por muchas ciudades como Florencia, Roma y Milán, en donde perfeccionó sus conocimientos en las carreras anteriormente mencionadas y siguió realizando obras. En sus últimos años de vida, viajó a Francia, en donde sirvió al rey de aquel país. Lamentablemente, falleció a causa de una enfermedad el 2 de mayo de 1519 en Cloux, un castillo francés de la ciudad de Amboise. Pereció a la edad de 67 años, dejando un legado enorme a favor de la humanidad. Leonardo era un genio cuya poderosa inteligencia será siempre objeto de admiración y maravilla para todos los que conozcan su trayectoria. Realizó notables y valiosas obras de renombre mundial, como La Última Cena o El Hombre de Vitruvio. Sin embargo, de todas sus obras hay una en particular que genera un profundo interés. Esta es la Mona Lisa. Hola, yo soy la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. Soy una obra renacentista de óleo sobre tabla de álamo de 77 por 53 centímetros y fui pintada entre 1503 y 1519. No solo soy la obra más famosa de Leonardo da Vinci, sino también soy la más famosa de todo el mundo. Tanto así que el 80% de las personas que visitan el Museo del Louvre, que es donde me encuentro yo, van a verme solo a mí. Fui adquirida por el rey Francisco I de Francia por aproximadamente 12.000 francos a comienzos del siglo XVI y desde entonces soy propiedad del Estado francés. Sin embargo, a veces se siente como si estuviera en todas partes. Estoy en memes, medias, mascarillas, tazas, etc. Algunos dicen que soy parte de la campaña de marketing más grande de la historia. La verdad es que yo era una pintura a la que no se le prestaba la atención que me dan hoy en día. Hasta que un día todo cambió. El 21 de agosto de 1911, un carpintero italiano llamado Vincenzo Perugia, quien era un ex empleado del Museo del Louvre, llegó al museo a las 7 de la mañana, vestido con un blusón de trabajo blanco como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo. Me descolgó de la pared y separó la tabla de mi marco. Salió del museo y me mantuvo escondida bajo su ropa, y después me colocó en una valija. Recién un día después, el pintor Louis Barrault entró a la sala para verme, notó mi ausencia y avisó de inmediato a la policía. Tuvieron que cerrar el museo durante una semana para proceder con la investigación. No era la primera vez que se robaron una pieza del Louvre, por lo que la policía pensaba que ambos acontecimientos estaban relacionados. Los artistas Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso se convirtieron en sospechosos, ya que se los había relacionado con la desaparición de unas piezas de escultura del museo. Incluso llegaron a meter a la cárcel durante una semana a Apollinaire. Felizmente se demostró que ambos eran inocentes. Fui recuperada 2 años y 111 días después del robo, tras la captura de Perugia. Él había intentado venderme al director de la Galería degli Uffizi de Florencia, Alfredo Gheri, quien se hizo acompañar de la policía. Según Perugia, lo que él quería era devolver la obra a su verdadera patria, y él solo era víctima de un estafador.
Los tribunales de justicia lo condenaron a 1 año y 15 días de prisión, pero luego se redujeron a 7 meses y 9 días. Antes de regresar al museo, me exhibieron en Florencia, Roma y Milán. A los 2 días de que me regresaran al Louvre, más de 100.000 personas fueron a verme. Este acontecimiento marcó mi historia, pero honestamente mi valor artístico reside en lo que Leonardo hizo al crearme. Da Vinci dibujó el esbozo de lo que yo sería y después aplicó el óleo diluido en aceite esencial. Al pintarme, Leonardo utilizó la técnica del esfumato, técnica que él mismo inventó. Esta consiste en prescindir de los contornos netos y precisos típicos del Quattrocento y envolverlo todo en una especie de niebla que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera. Es gracias a esto que sorprendo especialmente por cómo parezco estar viva. Incluso parece que te observo y que hasta pienso. De acuerdo con mi gran amigo Ernest Gombrich, para ilustrar un rostro debemos enfocarnos en 2 partes importantes para darle expresión. Estas partes son los extremos de los ojos y la comisura de los labios. Leonardo trabajó en estas partes con su técnica esfumato y por esta razón no sabemos con certeza en qué dirección está mi mirada. En este retrato se observa que estoy sentada en un sillón y posando mis brazos en el asiento. Dirijo mi mirada ligeramente a mi izquierda y muestro una sonrisa que muchos consideran enigmática o ambigua, porque no se sabe si en verdad estoy sonriendo o si es un gesto lleno de amargura. En mis manos y mis ojos puede verse un ejemplo característico del dolor y del juego que Da Vinci hace con la luz y la sombra para dar sensación de volumen. Se me ve sentada en una galería y se ve a los lados las bases de las columnas cortadas. En medio del paisaje aparece un puente, conocido en Bobbio como Puente Gobbo o el Puente Vecchio, y que muestra un elemento de civilización que podría estar señalando la importancia de la ingeniería y la arquitectura. Una de las razones por las que se me considera una pintura innovadora es porque generalmente los retratos eran del busto, es decir, del pecho para arriba, pero a mí me pintaron desde más abajo. La forma estándar de los retratos antes de mí tienden a tener una pose muy estática, muy formal y muy rígida. Pero al yo estar volteada con la cabeza hacia el espectador, con los hombros 3/4 en la misma dirección y con las manos una sobre otras, de repente se crea la imagen de una figura mucho más natural, alguien con quien puedes imaginar teniendo una conversación. Otro tema del que se habla mucho es el de mi identidad. Existen muchas teorías, pero la más aceptada es la del biógrafo Giorgio Vasari. Según Vasari, yo vendría a ser Lisa Gaderini, la esposa del acaudalado comerciante Francesco de Giocondo, quien le habría encargado el retrato a Leonardo. Sin embargo, una nota del cronista Antonio de Beatis dice que Da Vinci me pintó como encargo de Giuliano de Medici, y yo sería una dama de Florencia. También existen personas que piensan que soy la amante de Leonardo o incluso soy un autorretrato en versión femenina de él. Lo cierto es que al final del día, todas estas historias, todos estos enigmas y todos estos secretos alimentan el aura mística que proyecto y hacen que yo sea quien soy, la pintura más famosa del mundo.